en lo que él ha estado indicando, ¿no? Las promesas de campañas también ha tenido algunas promesas recontra polémicas. Por ejemplo, votar a todos los que militan en la Plaza San Martín. ¿Tú qué opinas? Lo ha dicho en televisión, en canales de Bueno, en YouTube. todo caso estoy en desacuerdo. Palma con Matías, hermanos. ¿Lima será potencia mundial? Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a este episodio especial de Rock Suicida. Hoy estamos con una invitada especial para hablar de todo lo que viene aconteciendo en Lima y lo que va a pasar con Rafael López Aliaga, quien se va a convertir en el futuro alcalde de la ciudad. Por ello, no tarda en presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella se define como una liberal clásica, analista política del Centro Wiñac y presidente de la asociación Somos Libres Perú. A su vez, también es creadora de contenido del canal Dani Politics, nada más ni nada menos que Daniel Ibáñez. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola Kevin, un gusto estar en tu programa, gracias por la invitación. Bueno, Dani, vamos a empezar pues, dado que me indicas que dispones de poco tiempo, referente a Rafael López Aliaga, ¿no? De tantas opciones que pudo uno vislumbrar, ¿por qué para ti el análisis que me imagino que has hecho para tu canal o para el contenido que también generas, por qué de todos los candidatos como Elizabeth León o de repente Urresti tuvo que ganar Rafael López Aliaga? Sí, a ver, en primer lugar, la victoria de López Aliaga no ha sido una victoria, digamos, abrazadora, ¿no? No ha sido una victoria em, como de victorias, como de guerra, qué sé yo. O sea, ha sido una victoria con un margen de aceptación muy baja, ¿no? Es más, me parece que de lo que va en los últimos 20 años es el alcalde de Lima que va a ser electo con la menor cantidad de votos válidos, ¿no? Entonces, me parece que ha ganado raspando un 26%, algo así, si no me equivoco, Claro, y hubo incluso una especie de empate técnico al principio. así es, sí, la diferencia me parece que ha sido menos de 40.000 votos con Urresti. Entonces tampoco se trata de una victoria aplastante de parte de López Aliaga, ¿no? Ahora, de todas maneras, algo que sí iba a ser por hecho, ¿no? Y en realidad es algo que se puede predecir, se ha predicho en la ciudad de Lima desde lo que sucedió con Susana Villarán, es que es muy difícil que la izquierda gane en Lima, ¿no? Eso lo habíamos visto, lo habíamos dicho desde el Centro Wiñac, ¿no? Iba a ser muy difícil que un candidato de tendencia de izquierdas iba a ganar. Es más, sorprendentemente, el candidato, bueno, candidato de Perú Libre creo que tuvo menos de 1%, y el candidato de Juntos por el Perú, que tal vez es una alternativa más de izquierda progresista, a pesar de que contaba con muy baja intención de voto, hubo este escándalo relacionado con su hijo y con acusaciones de denuncias, ¿no? Lo pusieron en, digamos, más presente en la agenda mediática, inclusive hubo gente que votó más por él a pesar de estas acusaciones bastante graves en su contra. Entonces, em, ¿por qué tenía que ganar López Aliaga? A pesar, ¿no? De que el año pasado tuvo, eh, recordemos que López Aliaga, el partido de López Aliaga ganó en Lima, ¿no? Para las elecciones presidenciales. Tenía ya un capital político armado en la capital, ¿no? Un capital político armado en Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, se puede decir que arrancaba con un buen soporte. Ahora, a pesar de ello, Urresti no se quedaba muy atrás de eso, ¿no? Urresti prometía medidas o sea, se concentró en lo que era la seguridad ciudadana, que es claramente una de las demandas de la ciudadanía acá en Lima por la alta inseguridad, por la delincuencia. Entonces ahí su discurso era bastante eh, Esperanzador. atractivo, ¿no? Claro, para la gran parte para una parte de la población limeña, pero después empezaron a surgir, por ejemplo, el debate que ocurrió una semana antes, los cuestionamientos a su propia persona, ¿no? Inclusive a quien lo hubiera reemplazado, José Luna, que habremos visto esta semana, bueno, ya un poco de manera cómica, ¿no? En RPP, que lo entrevistaron y después saliendo de la entrevista lo llevaron a la cárcel. Entonces, claramente, esto no era la mejor opción por ahí, ¿no? Y creo que en realidad
la victoria de López Aliaga se da tal vez por una estrategia, tal vez política, por ese soporte político que venía arrastrando el año pasado, tal vez cierto apoyo de parte, bueno, bastante apoyo de parte de medios de comunicación que se escuchan más en la capital, ¿no? Aquellos denominados más de derecha, que le dieron bastante plataforma, ¿no? Y también una estrategia bastante fuerte en redes sociales, ¿no? Habremos visto los spots de Porky, ¿no? En varias redes sociales, tal Los de vez. Resting. eh, y Urresti también, no sé, de todos los candidatos realmente. No sé si ahí hubiera una diferencia significativa, tendría que haber un análisis más profundo. Pero al final, ¿no? Terminó predominando entre los dos punteros. No hubo una sorpresa como la que hubo las últimas elecciones con Jorge Muñoz, ¿no? Que salió un poco, que hubiera sido la alternativa, digamos, es que hubiera sido un candidato no tan conocido que repuntara en la última semana. Eso finalmente no terminó sucediendo. Claro, lo que me indicas es que, claro, obviamente, por ejemplo, Yuri Castro de Perú Libre no iba a ganar porque, por lo que el partido no está dando la talla a nivel presidencial, a lo que el gobierno se refiere. También había otros candidatos, como los de izquierda, por ejemplo, Gonzalo Alegría, o también de otros partidos. Incluso estaba por ahí también Forsyth, ¿no? Que es de otra, que es de otras banderas, pero lo que me hace entender es que Rafael López Aliaga ganó porque la persona, como él, se muestra, coincide con el nivel sociodemográfico a donde está postulando, a que él tiene esas características del limeño promedio. No, no diría que tiene las características del limeño promedio. O sea, si es que uno ve, por ejemplo, en qué distritos ganó Renovación Popular, ganó en los distritos definitivamente los más acaudalados, ¿no? San Isidro, Miraflores, San Borja. Claro, Inclusive porque él dicen se que, presenta como empresario, pues. claro, o sea, ha sido empresario, viene de un perfil sociodemográfico, digamos, de clase A, pero eso no significa que haya apelado solamente a este grupo. Es más, si es que uno revisa las entrevistas que realizó, ¿no? A través de la campaña, más que nada su discurso iba o la agenda de campaña iba a prometer más hacia los distritos menos favorecidos en Lima, ¿no? Por ejemplo, con las promesas de tener 10% del presupuesto de Lima para las ollas comunes, que algunos dicen que es inviable, o reparar lo que era, bueno, lo que es el alcantarillado, lo que es la provisión de agua limpia, digamos, Claro, disminución de a precios de distritos, peajes, estaciones de tren entre Chosica y Callao. Ha claro, prometido promesas muchas de cosas. infraestructura, claro, Claro. bastantes promesas que, bueno, que no sabemos si es que va a llevar a cabalidad, pero que definitivamente no es que se centraban para, digamos, el perfil sociodemográfico que él apela. Ahora sí es bastante cierto, ¿no? Que, digamos, Claro, por ejemplo, si te pudiera López Aliaga, preguntar, claro, si te pudiera sí. preguntar a qué se debe que de repente Rafael López Aliaga no tenga tanta aceptación en provincia, pero sí en la capital, ¿a qué crees tú que se podría deber? Bueno, tal vez está ligado a lo que te iba a comentar, que es que López Aliaga se ha posicionado como uno de los principales opositores al gobierno, por lo menos de manera mediática, y también tiene una de las bancadas en el Congreso, o sea, es líder de la bancada del Congreso, que es una de las más opositoras al gobierno, ¿no? Y a pesar de que la aprobación de Pedro Castillo es baja a nivel nacional, sí es cierto que a nivel regional es significativamente más alta que en Lima. No, en Lima es la región donde consta de aprobación más baja, ¿no? Pero la aprobación de Castillo está más alta en el sur o en el centro del país, ¿no? Y todavía tenemos que esperar las últimas encuestas que se han demorado un poco, están un poco rezagadas. Pero lo que yo pude analizar el mes pasado, bueno, y en realidad la tendencia es así, es que la aprobación en Lima de Castillo es menor del 10% y a las afueras de Lima es mayor. Y en ese sentido, López Aliaga no se posiciona o sea, su discurso es bastante opositor, digamos que su discurso eh, tal vez no entra a tallar con las necesidades o con que mueve la aguja, ¿no? Del elector promedio, digamos, en regiones, ¿no? Algo que es interesante, ¿no? Analizar de tal vez de qué motiva el voto, ¿no? En regiones,
es, por ejemplo, la intencionalidad que se tiene o el perfil que se tiene, y definitivamente, bueno, a pesar que López Aliaga no es originariamente de Lima, más bien esto es ahorita no me acuerdo, pero él vivió una gran parte de su niñez y su adolescencia fuera de Lima, ¿no? O sea, pero aún así, ¿no? Es conocido como, digamos que podría ser asociado como que una élite económica, política, y capaz eso no entra a tallar dentro de las preferencias tal vez de la mayoría de la población. Em, Cuando él se postuló para la presidencia y perdió, indicó que era fraude electoral. Ahora que ganó, ¿sientes que de repente hubo fraude? ¿Que hubo fraude a su favor? No sé, te pregunto. Esto. Em, Mira, yo he sido bastante crítica del accionar del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Pero hace años ya, porque uno veía, por ejemplo, el año pasado que la conformación del jurado no era completa, ¿no? De 5 personas que tenían que estar ahí, solamente estaban 4 porque no había representante del Colegio de Abogados. Y, pero, digamos, el discurso del fraude se ha instrumentalizado, digamos, políticamente por varios actores. Y el primero en utilizarlo ha sido López Aliaga, ¿no? Él decía que le habían hecho fraude en la primera vuelta. Recordemos que el día de las elecciones ya estaba diciendo que le habían hecho fraude porque el logo de Renovación Popular era celeste y se veía muy, muy claro, ¿no? No Sí, voy ya a le estaba idealizar a buscando los ninguna de pies las al partes. gato. Estaba que buscaba Claro, ahí la sí. agujita en el pajar. Pero Sí, de mira, no repente, ¿tú voy a cómo lo idealizar ves? no voy a idealizar a ninguno de los dos bandos. Creo que hay mucho por mejorar en la OMPE y en el Jurado Nacional de Elecciones, y también creo que es muy fácil gritar fraude esto Claro, en varias ocasiones. más que todo te pregunté eso debido a que en la Plaza San Martín había escuchado los discursos de que había fraude y todo eso. Por eso te preguntaba. Los que Mira, siempre se paran ahí, la diferencia ha sido tan poca, es que uno tiene que entender un poquito más cómo funciona el sistema electoral o el día de las elecciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, partidos grandes deben de tener personeros en la mesa de votación como para pelear el voto ahí en todo caso, o no, porque hay tantos locales de votación, siempre, esto es un juego político, ¿no? O sea, más allá de un fraude masivo a nivel de las personas más importantes del Jurado Nacional de Elecciones poniéndose a cambiar los votos, uno tiene que ver más bien la parte micro, ¿no? Cómo se pelea en la mesa. Pero eso ya es un juego político, eso no necesariamente es fraude, ¿no? Y en realidad la diferencia ha sido tan poca, es que generalmente si es que uno ve, por ejemplo, los fraudes que suceden en otros países, ¿no? Si es que uno ve el caso de Venezuela, si es que uno ve el caso de lo que fue, por ejemplo, el referéndum para reelegir a Evo Morales, ahí uno ¿por qué se da cuenta que fraude? 70-80% a ajá. favor de esas personas, ¿no? Pero acá estamos hablando de muy pocos votos. Claro Entonces, está si es que que, hubiera claro, un fraude, tendría que ya. ser muy minuciosamente planeado, y la verdad que lo veo muy poco posible, ¿no? Por el nivel de expertise político que tenemos acá en el Perú, que es muy En el de bajo Castillo y realmente. Keiko, ¿lo viste igual? La diferencia igualmente entre los votos fue muy pequeña entre Castillo y Keiko, y creo que uno sí está, si es que uno veía, eh, ahora, es diferente el nivel de votación, ¿no? Lima a nacional, ¿no? Pero creo que sí, inclusive hubo un mea culpa de parte de Fuerza Popular de que no hubieran suficientes personeros, ¿no? En las diferentes mesas de votación. Ahora sí creo que, más allá de hablar de un fraude masivo, sí creo que Hubo, yo, por ejemplo, hubo vi la inconsistencias. audiencia. No, de todas maneras hubieron inconsistencias. O sea que sí En hubo primer fraude en lugar, uno, pero no por en el la... otro. No, no estoy diciendo que hubo fraude en ninguno de los casos, solamente Ah, ya. hubo Cerrado. inconsistencia. Ya, mira, te voy a explicar el caso del año pasado, ¿no? En tanto a lo que sucedió con el caso Castillo Keiko, ¿no? En primer lugar, la diferencia era muy poco, ¿no? Como te digo, los fraudes generalmente ocurren cuando hay una diferencia de voto más grande en otros países. En segundo lugar, sí pude ver, por ejemplo, el proceso de lo que fue la apelación y las audiencias, como para poder ver de los padrones electorales, qué sé yo. Vi la ponencia de lo que fue del abogado Óscar Urbiola ante el Jurado Nacional de Elecciones, y quienes lo vimos presenciamos, ¿no? Que el jurado decía no, no, no a cada una de las peticiones que se le daban.
eso puede tener dos interpretaciones. O era una mala defensa legal de parte de Fuerza Popular, o el jurado estaba cerrado para no querer aceptar esas denuncias, ¿no? No sabré, la verdad que soy suspicaz de ambos mantos. O sea, soy suspicaz Me tanto doy de cuenta, me doy qué cuenta. tan, qué tan, qué tan buen juego político tuvo Fuerza Popular en su momento, y soy suspicaz del accionar del Jurado Nacional de Elecciones, que no me parece esto absolutamente limpio, ¿no? Entonces, sí, por ambos lados hubieron fallas. Si bien el año pasado, cuando Castillo fue electo, se armó todo un grupo de Castillo no me representa. Ahora veo que también se arma, pero Porky no me representa. ¿A qué se debe, crees que se deba ese rechazo? Cuando él todavía ni siquiera tampoco ha entrado. Ahorita es virtual, alcalde de Lima. Sí, bueno, en general en la política en el Perú tenemos más el antivoto de lo que tenemos el voto en pro a ciertas figuras Somos un país políticas. de antis. Sí, en realidad justo estaba leyendo este libro nuevo que acaba de sacar Carlos Meléndez, que es un investigador político, que está hablando, ¿no?, de esta nueva tendencia que hay en la política, que es de no tomar partido, sino más bien tomar antipartido, ¿no? O ser indiferente, porque hay dos cosas, ¿no? Hay el ser indiferente en política y ser los antis, ¿no? Históricamente los antis, bueno, los últimos 30 años, por lo menos de lo que tú y yo tenemos conocimiento, son los antifujimoristas, ¿no? Pero creo que poco a poco se está disminuyendo el antifujimorismo para poder, digamos, se está expandiendo, digamos, ese universo de antis a otras figuras de la derecha, ¿no? Claro, como Principalmente Rafael Porky. López Aliaga, porque Hernando de Soto un poco que se quedó detrás, ya no volvió a tener los reflectores como tuvo López Aliaga, y creo que ese voto anti partidos de, más bien de derecha, se está distribuyendo entre los antifujimoristas y los anti-López aliaguistas, que más bien es un movimiento reaccionario en contra de lo que podría ser el conservadurismo que representa López Aliaga y su proyecto político. ¿Crees que de repente Rafael López Aliaga está pues absorbiendo el voto anti-Keiko? Porque seamos honestos, también en los 90 él se favoreció mucho del Fujimorato. Que puede estar absorbiendo el voto anti-Keiko. La veo difícil porque Porque generalmente el para voto muchos anti... ven la misma cara. Esto... Hay que... Sí, a ver, de lo que son los proyectos políticos, ¿no? El fujimorismo y tanto Renovación Popular tienen ciertas características similares en la agenda política, ¿no? En la parte social, ambos son conservadores, ¿no? Fujimorismo siempre ha sido conservador, López Aliaga y Renovación Popular son conservadores, y ambos también, diría más bien que no, el fujimorismo apoya lo que es la economía social de mercado, y Renovación Popular sí apoya la economía social de mercado, pero son un poquito más intervencionistas, un poco más intervencionistas que Fuerza Popular. Eh, pero, digamos, el electorado a veces no vota por estas medidas en tanto a qué tan libre mercado, qué no tan libre mercado son, más bien una minoría. Entonces sí hay diferencia entre ambos proyectos, aunque sí hay bastantes similitudes. No diría que son exactamente igual, porque son proyectos políticos distintos, ¿no? O sea, ahorita lo que es Fuerza Popular nació de lo que empezó a formar, digamos, Alberto Fujimori, y eventualmente ahora el partido más bien es las fichas de Keiko y algunos eh, antiguos fujimoristas que inclusive ahora están en el Congreso, ¿no? Como Marta Moyano, qué sé yo. Em, Renovación Popular Claro, más bien incluso Fuerza surge Popular de lo que también dio un era... paso al costado en el tema de la municipal en Lima, para que Rafael López Sí, Aliaga pueda pues alzarse vencedor. Más que todo eso es lo sí, que pienso yo que pueda percibir un poco el público, ¿no? Recordemos que en el 94 Aliaga, pues, gracias a al gobierno de Fujimori, pudo tener la concesión de los hoteles Machu Picchu y Monasterio, y también pues todo el ferrocarril que tiene. Así que prácticamente que si también él indica que es antisistema y que está en contra pues de todo lo que él demoniza, él también se favoreció del sistema. Quizás sea eso. bueno, López Aliaga nunca ha polarizado contra
digamos, contra la agenda económica del fujimorismo, ¿no? En ese sentido sí están alineados. O sea, cuando sucedieron las privatizaciones en los 90, bueno, definitivamente López Aliaga no es el único, digamos, agente económico que supo aprovechar esa oportunidad, ¿no? Claro, Ahí obviamente. hay cuestionamientos respecto a qué tan limpia era la gestión de López Aliaga, yo también lo he escuchado, ahora no lo puedo verificar, eso lo verifica la justicia, eh, pero, pero definitivamente, claro, en la época de las privatizaciones que ocurrieron justamente en la época de Fujimori, ahí hubo ¿no? bastante actividad económica de parte del grupo de López Aliaga, aunque tendría que conocer si es que, digamos, sus actividades económicas datan desde antes. Me imaginaría que sí, porque ya tiene bastantes años no, tuvo bastantes años en el mercado de capitales en realidad. Claro, es cierto que también pues el favorito de Willax, por así llamarlo, crea esas divisiones, ¿no? Y como tú lo indicas, que puede por ahí tener acercamientos con el Fujimorismo y de repente eso es lo que crea estos grupos en contra de él. Pero Sí. hablando un Creo poco que los así, fujimoristas en realidad percibieron que los fujimoristas les va muy mal en las elecciones subnacionales. Y no es solamente de este año. Y si es que uno ve los mapas electorales ya desde 2011, el fujimorismo le va muy mal a nivel o sea, de elecciones subnacionales. Se dice que más bien son un partido de elecciones nacionales, ahí tienen el mejor desempeño, a nivel congresal y a nivel presidencial. Entonces, creo que por eso más bien renunciaron a la alcaldía de Lima, porque, eh, digamos, y endosando a López Aliaga, que definitivamente hay candidatos que endosaron a López Aliaga, pero porque tampoco no veían perspectivas para que ganen en la ciudad de Lima. Es más, si es que uno veía las encuestas de CPI unos meses antes de las elecciones, veías que el antivoto a nivel alcaldía, ¿no? Era la más grande por los candidatos fujimoristas. ¿sientes que en todo Y caso podría haber una alianza? ¿O ya la hay de repente debajo de la mesa? no me atrevería a decir eso. Creo que hay cierto alineamiento en tanto a las votaciones en el Congreso, pero ¿Tú qué definitivamente los podrías, regidores que han qué te dice tu olfato de analista política? Si tuvieras que decir un sí o un no de repente. Mira, a mí me gusta hablar en términos de hechos y las cosas que se pueden Claro, las pero cosas que también se tienes pueden una opinión. verificar. Como te digo, las agendas políticas de ambos partidos no están completamente desasociadas. Entonces, en ese sentido, hay incentivos para la cooperación. Si bien también Aliaga también ha tenido problemas de corrupción, o bueno, al menos de investigación, por lo de los Panama Papers, incluso de empleados de él que lo están buscando porque le dé un dinerillo por ahí. ¿Tú ves a Aliaga como la mejor opción? No, no, no creo que López Aliaga sea la mejor opción. Creo que la mayoría de los líderes políticos que tenemos ahora no son la mejor opción. Para Dani Lamentablemente. Politics, ¿cuál era la mejor opción? Para la alcaldía de Lima. Así es. Bueno, el voto secreto, pero definitivamente ninguna de las opciones me convencían. No creía que ninguna de las opciones era la ideal. Es más, lo que más me preocupa, eso sí te puedo decir, que lo que más me preocupa de López Aliaga en el asiento, digamos, de la alcaldía, es que vemos, por ejemplo, que, digamos, sus torpezas a la hora de tal vez de hablar o de comunicarse pueden favorecer a Castillo. Y si es que de alguien me considero opositora, es de Castillo. Y a mí no me, digamos, me preocupa mucho, ¿no? El discurso que pueda tener López Aliaga que pueda favorecer a Discurso Castillo. como que de odio. Discurso polarizante que ha tenido en el último año, que tal vez no favorece a, de manera inteligente, derribar al rival. ¿Qué le aconsejarías en todo caso? Porque veo que por ahí, veo que puedas tener una bandera por ahí. O sea, siento que No, quizás, siento que soy quizás, analista. claro, no, pero Mi bandera es por Somos Libres, por las ideas, no por las personas. en todo caso, hablemos pues de las promesas que le he indicado, ¿no? En el área de transporte, como la disminución de precios de peajes o las estaciones de tren,
desde Chosica hasta el Callao. ¿Tú lo ves viable eso? Porque recordemos que Castañeda pues se demoró una vida para ese pequeño túnel del Metropolitano, pero en este caso de Sí, Chosica hasta Callao, en 5 años, ¿lo, creo lo, que lo, lo lo ves que sí te como puedo decir es una que verdadera creo que promesa o lo ves así como populismo de repente? todos los políticos son populistas hasta cierta medida en realidad. Em, yo creo que López Aliaga piensa realmente que él puede ser como Castañeda, ¿no? Porque él siente que está volviendo a reivindicar el Claro, han legado de estado en el mismo Castañeda. partido, me parece. Sí, claro, o sea, Renovación Popular era Solidaridad Nacional. Ajá. Y López Aliaga fue regidor de Luis Castañeda. No sé, que tiene el expertise como podría suceder, pero lo que es cierto, ¿no? Lo que está en los hechos es que es, la Municipalidad de Lima es una de las que están más difíciles en lo que son las trabas burocráticas. O sea, no es tanto, digamos, el plan y la ingeniería del plan y los prospectos, sino es la dificultad con la que se enfrenta en el sistema para poder hacerlo, ¿no? Además, el caos de lo que es la ciudad en sí, o sea, la ciudad está colapsada y paralizar, digamos, la mayoría de la ciudad para poder hacer obras puede generar caos social también. En pocas palabras, no lo ves viable, ¿no? ¿Crees que no lo puede hacer? 100% no creo, son 4 años de gestión, ¿no? Y para proyectos tan ambiciosos generalmente se demora más tiempo. A lo mejor están apostando para dejar ahí una rúbrica para hacerlo no en los siguientes 4, pero los siguientes 6 a 8 años. ¿Crees que lo que sí pueda cumplir de repente son los teleféricos en Lima Norte? O, bueno, él Mira, dice, claro, él dice que con eso va a mejorar el transporte, pero eso yo lo veo más que todo algo turístico, ¿no? sí, generalmente no soy, en lo personal, porque no soy experta en gestión pública, soy analista, en lo personal, eh, digamos que no me parece la mejor idea tampoco, pero te digo, no soy experta en gestión pública, entonces no puedo opinar. Ya, transporte no. En todo caso, sobre seguridad, sobre, por ejemplo, las 10.000 motos o con GPS, ¿podría frenar la ola de delincuencia? Porque él indicó delincuencia cero. Sí, y además esa es una medida. ¿Tiene buenas propuestas en ese ámbito? Es que creo que el tema de la delincuencia no solamente se resuelva con más punitivismo o con perseguir más al delincuente. Creo que uno de los problemas que por qué estamos viendo delincuencia es la falta de empleo en la capital, ¿no? Y yo no estoy diciendo de que el Estado o la municipalidad tenga que crear empleos, no, porque yo no soy partidaria de eso. Creo que el empleo tiene que ser creado por la empresa privada. Pero creo que esa es la raíz, o sea, uno tiene que atacar el problema desde la raíz, ¿no? Y creo que el problema de la delincuencia es porque la gente, digamos, a mí no me gusta pensar que la gente es mala de corazón, ¿ya? Y eso ya es otro, no es un comentario de analista, pero realmente tanto la delincuencia, creo que no hay la mayoría, digamos, de los delincuentes, esto, ¿por qué roban? Porque no tienen otra alternativa. O sea, no lo estoy diciendo que está bien porque me parece mal y me parece, todos vivimos espantados ante la delincuencia que vive Lima y en general el Perú. Pero creo que la raíz es la falta de empleo y la falta de oportunidades económicas que hay, especialmente, por ejemplo, si es que uno ve las cifras del subempleo, ¿no? Los jóvenes salen y se gradúan de la universidad y no consiguen el empleo o el salario que necesitan como para poder salir de sus casas o mantenerse, ¿no? Eso genera problemas sociales, ¿no? Condiciones precarias de vivienda. Y por lo tanto delincuencia. Entonces no creo que solamente el problema de poner 10.000 motos en la calle es que no va a suceder, ¿me entiendes? Es como, tal vez es un plan prestado de, bueno, obviamente a otro nivel, pero mira lo que es la estrategia de El Salvador, ¿no? De Bukele, que pone todos estos delincuentes en la cárcel y cree que con eso va a resolver a largo plazo el problema de la delincuencia. No creo, ¿no? O sea, porque también hay mafias, ¿no? De delincuentes y hay que entender esa estructura como para poder derribar el problema, ¿no? No creo que solamente con perseguir al delincuente se vaya a resolver la delincuencia en la ciudad. O sea, parte por mejorar los estándares de vida, ¿no? Y poder mejorar las oportunidades que tienen las personas. Yo estaba pensando también acerca de los motorizados que iba a poner, pero recuerdo que
En Lima no hay más de 1000 motos. ¿Cómo podría hacerlo? Y de todas formas, no creo que para todos los motorizados que está indicando, tampoco hubiera tantos policías. Sí, ahí me parece que parte del plan es tomar un préstamo, ¿no? Que me parece que eso es parte de su estrategia y lo que ha hecho también en su experiencia profesional, que es tomar estos grandes préstamos y poder financiar ciertas medidas. Ahora hay varios amigos, digamos, dentro de la asociación Somos Libres que ven con eso con bastante suspicacia, ¿no? Como endeudarnos, ¿no? En un momento en que la economía, no solamente peruana, pero mundial, está en una situación bastante crítica, ¿no? Entonces, sí, creo que el plan es vía endeudamiento Casi y todo el plan. claro, me genera dudas, definitivamente. Claro, porque quiere cámara de seguridad en todo Lima, también quiere playas artificiales, clubes zonales. Ya, supongamos que todo esto le sale un ojo de la cara. Todo esto no es solamente que le pide y le van a dar, eso pasa también por otros entes. ¿Crees que se lo darían en todo caso? No sé, esto, como te digo, no soy experta en gestión pública, Ah, así que no te bueno. puedo hablar de estas cosas específicas, pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que en tanto el consejo municipal que tiene, ¿no? La mayoría de regidores son de Renovación Popular, entonces por ahí puede que sí se viabilice, ¿no? Ahora, también como te decía, tengo entendido que en la ciudad de Lima es una de las ciudades más difíciles en términos burocráticos, o sea, de las trabas burocráticas que hay para ciertas cosas y eso y también, ¿no? En Lima tenemos un montón de alcaldías de Ah, por claro. sí, coordinar Tendría que con ponerse cada de una acuerdo de con ellas. todos. Claro, entonces eso también dificulta la negociación. Había ahí creo que una propuesta de reducir el número de distritos, ahora no creo que eso sea, No, no, yo se tendría tampoco. que evaluar, pero en tanto a lo que llama la teoría política de poder cooperar, o sea, cooperar con más de 30 alcaldes, definitivamente es bastante difícil. Ahora, sí se puede coordinar tal vez con aquellos que son de su propio partido, pero recordemos que hubo un mapa que si quieres te lo puedo compartir, de un analista, ¿no? Que hizo, que señalaba que los partidos han ganado por zona geográfica, ¿no? O sea, Sí, más que nada Renovación Popular, ha digamos, arrasado. en centro, después Podemos Perú y Somos Perú en la parte de Lima Norte, en Lima Sur me parece que Somos Perú. Entonces, la capital está fragmentada Por y cierto, sí. en lo que él ha estado indicando, ¿no? En las promesas de campañas también ha tenido algunas promesas recontra polémicas. Por ejemplo, votar a todos los que militan en la Plaza San Martín. ¿Tú qué opinas? O sea, que los va a votar a todos, a los de Rimac Yac, a todas las asociaciones de ahí. No, no me parece que se deba hacer eso. Yo estoy a favor No, no de la te libertad de lo digo porque asociación. él lo ha dicho, y lo ha dicho creo que en todos los medios. Lo ha dicho en televisión, en canales de Bueno, en YouTube. todo caso estoy en desacuerdo. Creo que se debe protestar, o sea, protestar pacíficamente, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, le ocurrió el otro día que entraron los reservistas y no sé, Castillo los invitó a Palacio. Y si es que protestan de manera pacífica, pues, está bien, pero si es que generan disturbios a la paz social, ahí ya me parece que está mal, ¿no? Y por cierto, indica que a partir ya del 1 de enero va a declarar a Pedro Castillo persona no grata. ¿Cómo lo ves eso tú? Me parece un poco En Lima va difícil a ser no grata, o sea, porque, no. digamos, el Palacio de Gobierno está en Lima, entonces de manera práctica tal vez está, no sé, tal vez está esperanzado en que Castillo ya no esté en el poder para ese momento, pero lo veo difícil en realidad. A veces siento que él no se percibe como alcalde, sino como presidente o rey o algo así, en ese aspecto, cuando dice esas cosas. Puede ser. Los políticos siempre, digamos, tienen una mentalidad diferente tal vez al resto de la población en el sentido que creen que pueden solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Cuando, digamos, creo que se necesita de una cierta personalidad a veces y muy pocos, digamos, tienen esa virtud de la humildad, ¿no? Claro, aparte, pues él te podrá decir de A a la Z, prometerte el cielo, pero una vez ya se sienta ahí, no solamente pasa por lo que él dice, sino él es el que representa el partido. Todo el partido es el que decide y él lo ejecuta. ¿Tú lo ves así también? Sí, mira, si es que algo sí percibo de López Aliaga, digamos, inclusive del año pasado, es que
tal vez sí tiene, digamos, la intención de cambiar las cosas. Esa es la percepción que yo tengo. Eh, Simplemente por el hecho, digamos, de que ha permanecido en política, ¿no? Como, por ejemplo, a diferencia de su rival Hernando de Soto, ¿no? López Aliaga sí ha, digamos, ha permanecido en política, ha querido llegar al puesto público, no se rindió ante, digamos, la no victoria del año pasado. Entonces, por ese lado, a lo mejor tienen la intención de cambiar las cosas. Otra cosa es que si las puede hacer, o si las propuestas son viables, o si es que las propuestas son eh, ideales, ¿no? Una de las preguntas ya finales, por si ya es la final. ¿Lima será potencia mundial? No, porque No, no. eso también él lo ha dicho, así que ya ves. Acá Mira, yo puede creo que ser. Lima podría ser potencia mundial, ya vamos a soñar un poco, pero Lima es la única Asiste Aliaga de capital. acá a 10 años, dices. Sí. No, pero es que Lima es la única capital de Latinoamérica, por ejemplo, que está al costado del mar. O sea, Lima es una de las pocas capitales de Latinoamérica y del mundo que o sea, tienen puerta al mar, o sea, tienen acceso al mar. Podríamos ser, digamos, podríamos comercializar, pero de manera increíble con el resto del mundo. Podríamos hacerlo, pero tenemos, por ejemplo, bueno, ya hay dificultades en torno a eso, en tanto el comercio en el Ujú, Perú, o sea, las claro. trabas burocráticas que hay, inclusive, por ejemplo, con el turismo, ¿no? El aeropuerto está colapsado, la infraestructura de la ciudad para nada es ideal, el tráfico es infernal, o sea, hay un montón de cosas y la delincuencia, o sea, no es, y la mayoría de la economía es informal, entonces, en la ciudad inclusive más, pero en el Perú también. Entonces, hay un montón de cosas que cambiar antes de que Lima sea potencia mundial. Pero podemos soñar, no sé. No cuesta Pero nada. creo que no cuesta nada soñar. De que el Perú sea potencia mundial más bien. Me gustaría que el Perú sea potencia mundial. Bueno, con Castillo no. Más bien estoy agradecido No, con Castillo contigo. no. Eso sí está ya por hecho. Muy soñador ya. Estoy muy agradecido Sí. contigo por haberte dado el tiempo de poder acceder a esta entrevista. Sé que tu tiempo, pues, ha sido cortísimo. De todo corazón te deseo lo mejor en tus proyectos laborales como en tus proyectos personales. Muchas gracias, Kevin, y suerte con tu programa. Para todas las personas que llegaron hasta aquí, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video. No se olviden de seguirme tanto en Instagram y Facebook, donde siempre estaré subiendo contenido extra de este canal. El que les habló fue Kevin Omega. Hasta que nos volvamos a encontrar, Tinko Nakama. A ver, justamente uno puede decir, no, este es un caviar. Y otra cosa es decir, este es un grupo de caviares, ¿no? O esto es un grupo que se define por ser caviar. Pero no podemos señalar, digamos, específicamente un solo grupo partidario que sea de la representación única de los caviares, ¿no? Porque están por todo lado. Así es, y además quien generalmente es utilizado como crítica, ¿no? Decir, este es un caviar, pero un caviar nunca se va a identificar como un caviar, ¿no? Al mismo tiempo, cuando la izquierda habla, por ejemplo, de, este es un neoliberal, supuestamente un neoliberal nunca se va a identificar como un neoliberal. Entonces ahí anda la complicación.